En cualquier sistema y en cualquier modelo hay que buscar respuestas diferentes. Ya no es hacer más de lo mismo, ni siquiera hacerlo mejor, que sí lo es, sino empezar a buscar cómo ser mejores de otra manera. Y creo que estamos llegando a ese punto. Todavía no llegamos, pero creo que estamos empezando a llegar a ese punto cuando, insisto, ya los problemas de salud que estamos enfrentando no tienen una solución curativa como antes tenían las diarreas o las neumonías. Y tenemos que empezar a aprender, primero a entender esos problemas, ya no solamente como un problema de enfermedad, sino como verdaderos problemas sociales. Y tenemos que entonces actuar en consecuencia, también echando mano de nuevos conocimientos para dar respuesta a esas necesidades que no teníamos tan prevalecientes como hoy. El sistema de salud mexicano se creó para atender enfermedades agudas principalmente, en grupos poblacionales que eran muy vulnerables en su momento, como los niños, como las mujeres, pero que ahora empieza a tener un peso importante el problema, por ejemplo, de los ancianos, de los adultos mayores. Ahora empieza a ser un problema la violencia, que ya no es de los niños, sino de los jóvenes y de los adultos jóvenes en edad productiva, de tal manera que eso es lo que está pasando. Estamos, insisto, llegando a un límite del sistema como fue diseñado para atender problemas agudos, y no estamos formados, ni capacitados, ni diseñados suficientemente para empezar a atender a esta población que ya no requiere nada más atenciones agudas, las seguiremos requiriendo, pero que ahora empezamos a requerir atenciones crónicas, no episódicas. Entonces, tendremos que ir creando estos nuevos modelos. Y cuando digo tendremos, hablo en plural no solamente por México, sino porque en todos los países hoy ese es el gran reto. Cómo configurar los sistemas de salud para responder mejor a las necesidades de salud, para abatir los costos crecientes y para que los enfermos o las personas aún no enfermas que llegan a recibir atención la reciban con la mayor calidad posible. Yo creo que el caso de Sinaloa con el Codecin es justo el primer paso que debiésemos dar como sociedad. Cuando un grupo de la sociedad civil, con el reconocimiento gubernamental, toma la iniciativa y empieza a conducir un proceso. Para mí ese es un paso fundamental. Hoy el gobierno no puede hacer todo, la sociedad civil tampoco. Tienen que juntarse. El segundo paso ahora es sistematizar ese análisis para definir estrategias, pero tampoco basta. El hecho de tener estrategias que se queden guardadas en un cajón no le sirven a nadie. De tal manera que esas estrategias hay que convertirlas en verdaderos planes de acción. Y planes de acción que hoy empezamos a ver requieren de un cruce matricial de esfuerzos del sector educativo, del sector de vivienda, del sector de pensiones, de seguridad social, de muchos ámbitos, medio ambiente, que finalmente son condicionantes de la salud de las poblaciones. Entonces, lo que hay que hacer es buscar esas intersecciones, aterrizarlas como resultado de una estrategia para que cada quien sepa lo que le corresponde hacer en un plan de acción con tiempos, con responsables, con recursos y hacia el largo plazo. Precisamente por eso es el valor de un organismo como Codecin, porque los gobiernos no solamente están preocupados por el día a día, que es finalmente la enorme preocupación de un gobierno, y si bien hay voluntades e intentos por anticipar el futuro, desgraciadamente la inercia de la
cotidianeidad es demasiado fuerte como para estar pensando en el futuro. Entonces ahí es donde adquiere un valor muy importante una organización de la sociedad civil que conjuntamente con el gobierno vaya llevando el proceso, porque además los gobiernos son efímeros, a fin de cuentas son efímeros, los empresarios no, el ciudadano de a pie no, ahí estamos siempre, no son planes escritos en piedra, quien lo pensara así está condenado al fracaso de inmediato. Es decir, hay que tener la visión, los escenarios, las estrategias, el plan de acción y la apertura para ir haciendo los ajustes necesarios dentro de la visión que uno quiere llevar. Y otra vez, ahí creo que no es solamente un asunto técnico, es un asunto de valores, en donde también los valores tienen que estar explícitos, porque finalmente son la brújula que nos va a hacer que no perdamos el rumbo. La respuesta más práctica es que todos, de una u otra manera, estamos conscientes de que sin salud no podemos hacer nada. O sea, no podemos trabajar, no podemos estudiar y probablemente tampoco podemos vivir. De tal manera que para todos la salud es un valor intrínseco. También hay un motivo en términos de competitividad. No podemos pensar en una sociedad competitiva si está enferma. Y aquí yo quisiera aclarar, estamos hablando de enfermedades físicas, pero también de enfermedades mentales. Y yo creo que tenemos que superar la enfermedad mental que se ha ido creando en este país como resultado de la violencia, de este encono de los mexicanos entre nosotros, de los partidos políticos, de los gobiernos, de la sociedad misma en general. Estamos muy enojados con nosotros mismos, estamos muy enfermos como sociedad. Entonces no es solamente la salud física, tenemos que ir reconstruyendo la salud mental y la salud espiritual de la población. Tenemos que reconstruirnos como seres humanos y eso pasa no solamente, como decía hace un momento, por la visión técnica de lo que hay que hacer para apuntar hacia el futuro, sino de la visión humana, de lo que tenemos que construir y reconstruir desde los niños para volver a confiar en nosotros, para volver a ser una comunidad amable, para erradicar todas estas lacras que nos están conmocionando en la actualidad.